Hola a todos, soy José Borja Arjona, que junto a Vicenta María Muñoz os vamos a presentar esta comunicación titulada Amparo legal actual frente a la publicidad ilícita en los videojuegos, evolución legislativa. Bueno, esta comunicación tiene mucho que ver con la que también presentamos en este simposio, los mismos autores relacionadas con los micropagos, el free to play y prácticas, digamos, ilícitas, no legítimas y toda la regulación relacionada además con cuestiones relacionadas con el pay to win y las cajas de botín. Lo digo porque está estrechamente relacionada, como podéis observar, con esta otra comunicación en la que, sin embargo, nos detenemos específicamente en la publicidad, ¿no? De ahí que os recomiende el visionado de la anterior comunicación, sobre todo para tener más claro un poco el contexto sobre el cual trabajamos, ¿no? Especialmente a la hora de hablar de juegos gratuitos, que sobre todo en el segmento del móvil ha crecido mucho en los últimos años y es uno de los tipos de videojuegos que más han explotado las fórmulas gratuitas financiadas a través de publicidad, ¿no? Bueno, uno de los aspectos que tratamos en esta comunicación es, bueno, tanto la publicidad convencional general en el videojuego, sobre todo en el móvil, que se puede expresar de una forma habitual, que estamos ya, a la que estamos acostumbrados a través de un banner o de una inserción publicitaria con algún vínculo hacia la web de la empresa, marca, producto o servicio. Una de las cuestiones que más nos preocupa desde el punto de vista tanto comunicativo, industrial, de mercado y jurídico, son todas aquellas inserciones publicitarias que podemos entender como emplazamiento de producto, ¿no? Y que también se le, bueno, puede llamar como publicidad in-game o publicidad dentro del juego, que es un tipo de publicidad bastante corriente desde siempre en los propios videojuegos. De hecho, el emplazamiento de producto nos lleva a hablar, como vamos a ver ahora posteriormente, a otro concepto muy importante y que ha derivado también en discusiones y cuestiones y debates tanto dentro de la industria como incluso dentro del mundo publicitario acerca del branded content o del contenido patrocinado, aunque no sé exactamente ese el concepto, ¿no? Y el emplazamiento de producto como, digamos, antecedente, referente del branded content, que es uno de esos problemas, una de las problemáticas más interesantes, importantes y también con cierta gravedad en los últimos años, pues sus orígenes se encuentran o al menos según algunos autores, os recomiendo que reviséis trabajos de Alfonso Méndiz Noguero, Juan Salvador Victoria, profesores de la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Málaga respectivamente, que trabajan sobre emplazamiento de productos y que observan algunas prácticas de emplazamiento de productos ya incluso en los propios orígenes del cine, como incluso en algunas películas de los Lumière, allá por 1896. El cine nace, digamos, en 1895, pues fijaos si es prácticamente desde los inicios, y se atribuye esos orígenes a un representante de jabones en Suiza, de unos jabones británicos, de una marca británica de jabones, que tenéis en pantalla, a La Banshee Clark, que además también contribuyó a la distribución de películas de los Lumière en Suiza y llegó a la conclusión de que podía aunar ambos negocios, el de la venta de un producto, en este caso unos jabones,
con el cine para hacer publicidad y un tipo de publicidad distinta, ¿no? Y ahí tenéis un fotograma de una película en la que incluso ahí en ese fotograma podemos ver a la propia mujer, una de esas tres mujeres es la esposa del propio Lavanchi Clark, que están lavando con jabón, si podéis, si os fijáis abajo en las esquinas y aquí abajo aparece la marca de jabones Sunlight y aparecen pues nada, simplemente lavando ropa, ¿no? Bueno, es uno de los, digamos que esta es una de las primeras o de las primeras iniciativas de emplazamiento de productos y que nos ha llevado ya a un terreno mucho más, digamos, híbrido, difuso, en el que las propias fronteras entre lo que es publicidad, lo que es un contenido de entretenimiento, una información, no están nada claros, ¿no? El branded content, ¿qué es? Pues básicamente contenido vinculado a la marca, pagado por el anunciante, con el propósito de, como podéis leer, reflejar dentro del contenido los valores ideales de la marca. Además, un contenido que sea significativo para el usuario, que sea entretenido, que sea impactante, ¿no? Como por ejemplo fue el salto desde la estratosfera, que fue toda una iniciativa de Red Bull, que es una de esas compañías, una de esas marcas, desde mi punto de vista, reinas en el terreno del branded content, ¿no? Son capaces, como en este caso, de generar todo un acontecimiento mediático de un salto, de un hito también, por supuesto, y que si recordaréis, probablemente en el año 2012, si no recuerdo mal, nos tuvo a todos, si no bien en la televisión convencional, a través de internet, redes sociales, el teléfono móvil, en directo o en diferido, pero fueron decenas de millones de espectadores los que presenciaron ese salto, ¿no? Y al final son respuestas, todo este tipo de iniciativas, por un lado, también son, sobre todo en las últimas décadas, respuestas a la propia saturación publicitaria de los medios convencionales, también el propio hábito de los usuarios hacia ciertas fórmulas tradicionales de publicidad, que derivan en este tipo de contenidos, ¿no? Fijaos un estudio de Hub Entertainment Research que podéis ver aquí, la fuente, está extraída de una noticia publicada en la web Marketing Directo. El 37% de los hombres mayores de 55 años y el 44% de las mujeres mayores de 55 años juegan a videojuegos con cierta frecuencia. No es difícil adivinar que la mayoría de esos jugadores lo hacen además a través de dispositivos móviles o a través del ordenador quizá, juegos además casuales y la mayoría de ellos juegos gratuitos cuyo fin o cuyo medio de financiación, perdón, es sobre todo la publicidad de diferentes maneras. Una de ellas, el contenido patrocinado o mejor dicho, el branded content por distinguirlo del patrocinio de siempre, ¿no? Eh, ¿Qué bondades, qué beneficios potenciales puede ofrecer la publicidad en videojuegos? Bueno, pues como con otras aplicaciones, pues un amplio mercado, especialmente en el segmento móvil, un mercado masivo, ¿no? Como decíamos también en la anterior comunicación. Experiencia menos invasiva, en tanto que es una experiencia lúdica, mayor tiempo y frecuencia de exposición respecto a otros medios como puede ser la televisión, ¿no? Y además en otros estudios también se destaca que muchos jugadores, y además jugadores jóvenes, perciben la publicidad o el branded content específicamente como algo, un elemento significativo o interesante en la experiencia de juego que la enriquece. De hecho, el emplazamiento de producto muchas veces se realizaba como forma de darle veracidad al contenido, a la película, al programa de televisión. Especialmente en Hollywood se utilizaban en muchos casos no a través de una remuneración económica, sino
simplemente con el efecto de conseguir veracidad, ¿no? Fijaos, en videojuegos hay muchísimos ejemplos desde hace muchos años. A mí me gusta mucho poner este porque Global Gladiators era un juego de plataformas desarrollado para Mega Drive, también tuvo su adaptación a la otra consola de Sega de 8 bits, la Master System, como se conoció en Europa, y era un juego de plataformas convencional del momento, de la época, de las 16 bits, licenciado por McDonald's, pero era un juego normal, un juego que se comerciaba, se vendía en las tiendas como cualquier otro juego. Un juego además cuyo objetivo era encarnar, ponerte en la piel de uno de estos chicos que podéis ver en la imagen y luchar para limpiar de contaminación el planeta, ¿no? Por lo tanto, tenía detrás un mensaje ecologista que iba muy bien para las campañas de imagen y marketing de McDonald's, sobre todo en aquellos años, ¿no? Bien, ¿branded content es publicidad? Sí. ¿Lo establece alguna de las leyes sobre las cuales se regula la publicidad? Específicamente, no. De hecho, más bien es la propia autorregulación de la industria la que empieza a establecer ciertas especificaciones en relación a este tipo de comunicación publicitaria. La publicidad en nuestro país se regula pues, a través de todas estas leyes y otras normas y jurisprudencia que podéis ver aquí en la diapositiva: la Ley General de Publicidad, competencia desleal, protección de datos, servicios de la sociedad de la información, la Ley también General de Comunicación Audiovisual y otras normas relacionadas con la protección de menores, del usuario, de los consumidores y alguna que otra eh, eh, jurisprudencia. En 2015 digamos, la delegación, entre comillas, española de la Interactive Advertising Bureau publicó la primera guía legal sobre branded content. De ahí os decía que la autorregulación, sobre todo, o desde la autorregulación, es donde encontramos, digamos, las principales iniciativas de, valga la redundancia, regulación de este tipo de prácticas. A través de esa guía podemos encontrar, por un lado, varios conceptos: el de la publicidad engañosa, el de la publicidad encubierta, que tanto en relación al branded content y su aplicación a los videojuegos, tanto también en relación a otras prácticas que vamos a ver ahora muy brevemente, pues son conceptos definidos en estas legislaciones que hemos comentado anteriormente y aplicables, por tanto, a estas prácticas. Por un lado, la publicidad engañosa dice: cualquier conducta que contenga una información falsa o que, siendo veraz, el contenido o su presentación especialmente pueda llevarnos a algún tipo de error, ¿no? Y que luego tomemos decisiones comerciales erróneas en base precisamente a una publicidad que nos ha llevado al engaño. Por otro lado, la publicidad encubierta, es decir, un propósito publicitario, evidentemente comercial, pero que por el contexto, también podríamos decir incluso por la forma, no resulta evidente, ¿no? Fijaos, una de las cuestiones que, sobre todo en la última década, o probablemente incluso un poquito más, ha llevado de cabeza muchos estudios de desarrollo y a grandes editoras como Ubisoft en el mundo del videojuego fue los casos de downgrade, que básicamente hace referencia a unos descensos de la calidad gráfica y también otras cuestiones jugables de los videojuegos una vez ya están en mercado y se están comercializando, respecto a las muestras previas que se hacen tanto en las publicidades convencionales o cualquier otro tipo de publicidad, pero sobre todo especialmente en esas exhibiciones públicas que se suelen realizar en ferias u otro tipo de conferencias, ¿no? Os pongo un vídeo y sigo comentando brevemente, simplemente para que veáis un poquito el audio, para que veáis a qué se refiere específicamente esto del downgrade. Bueno, básicamente es, como veis en la pantalla de la izquierda, tenemos la muestra que hizo Ubisoft del juego Watch Dogs
en 2012 en la feria del E3, la feria más importante de videojuegos. Ahora vuelve. Y aquí una muestra, una vez ya el juego fue lanzado al mercado. Y además concretamente una muestra para PC, que además los PC suelen ser máquinas más potentes y por lo tanto pueden exigirle un poquito más gráficamente a los videojuegos, ¿no? Pero aún así el salto cualitativo es bastante evidente, ¿no? Y como estos se dieron muchísimos casos, ¿no? Aquí tenéis una noticia que enlazo en la propia diapositiva, que se publicó en 2015 en una época en la que este tipo de cuestiones además generaron muchísima mala prensa, sobre todo a grandes empresas como Ubisoft, que además en aquellos años contó con bastantes ejemplos de este tipo de práctica, ¿no? Y que se podrían enmarcar en lo que anteriormente hemos mencionado como publicidad engañosa, ¿no? Podría dar pie a un ejemplo de publicidad engañosa. Por lo tanto, por ir terminando, una de las cuestiones que se recomiendan en diferentes tipos de guías, líneas de actuación y de conducta, tanto en la legislación como también en toda esa documentación y trabajo que establecen este tipo de asociaciones como la IAB o también asociaciones de tipo autocontrol. Por un lado, para evitar este tipo de publicidad engañosa, publicidades encubiertas, que al final derivan en prácticas de publicidad ilícita, en todo tipo de medio audiovisual y concretamente en el del videojuego, pues es evidentemente el de ser transparentes, tanto la marca, situar a la marca, identificarla, ser conscientes de la acción comunicativa, publicitaria o comercial y también las características de los productos o los servicios que nos están siendo ofrecidos y tener claros también, evidentemente, que al final estamos ante unas campañas de asociación de valores en torno a una marca, ¿no? Por otro lado, la inserción de comunicaciones sobre productos o servicios prohibidos es algo en lo que evidentemente hay que prestar especial atención, pero que desgraciadamente encontramos muchos ejemplos en las que no prestan precisamente esa atención, ¿no? O contenidos que atenten contra la dignidad de ciertos colectivos, ¿eh? Colectivos más o menos vulnerables, pero al final contenidos agresivos y que realmente puedan ser objeto de, digamos, atentados contra el honor, la dignidad, la imagen, etcétera, ¿no? Y por supuesto, todo aquello relacionado con la protección de los menores y su acceso a ciertos contenidos y a ciertas publicidades, ¿no? Porque además son los que más tiempo dedican a jugar a videojuegos. Y además los que más tiempo dedican a jugar a videojuegos a través de diferentes plataformas que suelen ser, digamos, o suelen dar pie a una mayor implicación como pueden ser las consolas o el PC. Bueno, y hasta aquí todo, bueno, de una forma muy breve y muy sucinta, pero espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Y ahí tenéis nuestros datos de contacto. Seguimos participando en la web con comentarios